Dime por qué buscas yendo a lugares. Dime por qué la paz no se pinta en sus murales. Dime por qué mueren en zonas marginales. Dime por qué la paz no inunda sus hogares. Hola, mi nombre es Christopher Robles. Soy miembro de los Blood. Hace 15 años ingresé a la organización. Y este barrio que está atrás mío es el barrio donde hace mucho tiempo los Blood fueron un ente violento y de influencia hacia la violencia y la drogadicción. Hoy en día, después de un largo proceso, después de haber escuchado el mensaje de paz de Prem, al haber abierto nuestros corazones y al encontrar la paz, dentro de mí se abrió la luz hacia lo que en verdad me gusta, hacia lo que en verdad debo ser y lo que debo hacer. Y recordé ese niño que en algún momento fui, que era feliz con su abuela en el campo, y mediante la tierra, mis huertas, sembrando, me di cuenta que soy productivo, me di cuenta que puedo ser capaz de producir algo, y decidí estudiar agropecuaria. Me gradué de la universidad y hoy en día estamos emprendiendo un proyecto en este mismo barrio donde hace muchos años atrás quizás causamos un daño. Hoy en día no solo, sino con mis compañeros, porque como dice Prem, si enciendo una luz en mi corazón, podré encender muchas luces en otros. Ser esa luz que ilumina en un momento, puede iluminar a otros, y estas pueden iluminar a todos los demás. Y en ese proceso están muchas personas, y hemos encontrado también en el camino esto que es la permacultura, que es ese encuentro con la madre tierra, es ese sistema de diseño, de replicar la naturaleza que ha estado aquí antes de nosotros, y de alguna forma incluirlo dentro del área urbana, dentro de estos barrios pobres, barrios marginales, barrios violentos, como usualmente la sociedad los tilda. Pero hay gente con mucho corazón, gente que tiene también ganas de salir adelante, simplemente que no tienen esa luz que quizás ahora nosotros estamos poniendo en cada hogar. Y este proyecto con el que estamos ahora, con la Fundación Muyu Chacana, es para exactamente crear eso, abrir esa luz en cada familia, que las familias se integren con esto que es la huerta, que es el lugar donde sale el alimento para la familia, y que a la vez empuja a que las personas también se integren entre vecinos, compartiendo sus excedentes, guardando semillas, que estas semillas llevarán esa misma historia, desde donde las personas han ido evolucionando, llevará esa genética, esa programación dentro de sí, esas semillas, y se seguirán distribuyendo aquí. Entonces estamos apuntando hacia la seguridad y soberanía alimentaria, por el sentido de que estas personas no dependen tan solo de lo que se les pueda dar, sino que a través de lo que están aprendiendo con la permacultura urbana, ellos puedan abastecerse solos y sea un proyecto sostenible, que puedan ellos por sí solos obtener el alimento que usualmente estamos a veces mendigando o pidiendo a otras personas, ¿sí? Eso, y decir que en mi situación personal me siento realizado, digamos, no tengo mansiones ni situación económica súper bien, pero me siento bien sabiendo que estoy de alguna forma revirtiendo todo lo que quizás en algún momento causamos, el daño que quizás hicimos, y veo mucha más felicidad en mi gente, veo mucha más felicidad en mi organización, y quisiéramos quizás que en algún momento no solo sea el Pachaca, no solo sea Ibarra, hay muchos Bloods a nivel nacional en el Ecuador, y hay muchas otras organizaciones también, y hemos visto el efecto positivo que tiene hacia los jóvenes el interactuar con el suelo, el interactuar con la tierra, el sentido de sentirse productivos, de que son sus manos capaces de producir algo, y que es para su bien y para el bien de otros.
Gracias a